Bueno, acá estamos por hacer una entrevista a una persona que la verdad que toda mi vida me interesó poder conocer la historia contada por él. Una persona de que prácticamente de que tengo uso de razón. He escuchado historias de un montón de personas que cuentan lo que ocurría en esa empresa, lo que hacían, lo que significaba. Así que siempre me voló la cabeza desde chico eh, realmente esa historia. Y hoy es el día, estoy muy entusiasmado con eso, poder charlar con esta persona, que me cuente realmente la historia, cómo fue, eh, sin intermediarios, que eso es lo que a mí me gusta y me importa. Así que, bueno, muy ansioso y en breve podrán también disfrutar de, de ese material. Mire, gente, esta es la primer draga con que la empresa dio inicio. El primer... Miren, miren, gente, miren, esto es historia pura de la zona. Esta es la primera embarcación, primer draga con que la empresa se inició y llegó a ser lo que era. Miren, atrás un imponente remolcador, muy importante. Miren, miren lo que es esto. Si no parece salida de una película de ciencia ficción. Miren, esto es la punta del chupón donde chupa la bomba que va en el lecho del río, va chupando arena, va chupando piedra. Si habrá pasado piedra y arena por ese caño, saquen la cuenta. Ah, no. Increíble, increíble. La historia que tiene esta embarcación de no creer. Miren lo que es. Después vamos a filmarlo mejor. Bueno, buenos días, gente. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Espero que estén todos muy bien. Eh, Nos encontramos en la mañana de hoy acá en un lugar muy hermoso, muy pintoresco acá de la zona, sobre el final del arroyo Perucho Verde. Y estamos por realizar una entrevista muy importante que siempre quise tener, siempre quise escuchar de la voz del verdadero protagonista de esta empresa. Porque hasta el día de hoy siempre había escuchado historias aisladas por ahí, contado por gente que había trabajado, gente que la conocía, pero bueno, nunca la verdadera, con lujo de detalle, la verdadera historia de la empresa. Así que hoy se nos dio poder charlar con Lalo Eduardo Campodónico, que generosamente se prestó a esta entrevista. Así que bueno, muy agradecido, Lalo. Le cuento, siempre me encantó la historia de lo que se escuchaba de la empresa, me fascinó siempre. De hecho, hace 31 años en la parte que era parte de la empresa, una parte de la empresa. Y siempre veo los vestigios y veo las cosas y digo que lo que ha sido en aquella época esta empresa. Así que bueno, quisiera que me puedas contar eh, todo lo que vos puedas de la historia.
Pero si me podés contar ya de los inicios de los campodónicos, que porque por ahí escuché que están hasta relacionados antepasados tuyos al origen de la ciudad de Chajarí, ¿puede ser también? Sí, Si me querés contar esa parte. de mi padre, que nació en Chajarí, nació en Concepción del Uruguay, Ajá, pero a los 3 meses de vida falleció la madre y las tías de él ajá. lo llevaron a Chajarí y allí estuvo hasta los 8 o 9 años. Después lo trajo el padre, que vivían en San José, Ajá, y él no tuvo mucha escuela, ¿no es cierto? sí, Trabajó desde los 9 años toda la vida. ajá. Y hizo de todo. Tuvo en agencias de auto, como la Ford, la Chevrolet. Sí, Y a los 14 años se embarcó. mirá. Fue auxiliar de máquina del Néstor Auxiliar de máquina del Néstor, ajá. a los 14 años. Y ¿El Néstor? bueno, después estudiaba dibujos mecánicos, sacó o mejor dicho, tuvo que se embarcó de maquinista en varias dragas que hubo en esa época. Sí, En esa época, no tantas, pero por allá, por la década del 70, hubo hasta 9 dragas trabajando en la zona. en la zona de distintas empresas. De distintas, algunas de la misma empresa, otras de distintas Claro, claro. empresas. ¿Y de qué año me está Nosotros hablando usted? tuvimos hasta 3 dragas funcionando. Mirá vos, ¿y eso de qué año está hablando usted? Y ¿En qué año más o menos fue todo eso? eso fue la década del 70. 70, ajá. Ahora, Lalo, ¿te puedo volver un poquito para atrás? Yo le preguntaba de la historia de Chajarí. ¿Qué relación tenían con la historia de Chajarí, con la fundación de la ciudad? Chajarí fue fundada por mi bisabuelo, Ajá, mirá, que era lugarteniente de Urquiza, ajá, mirá, de la 7ª brigada que tenía Urquiza Claro. en distintas zonas, ¿no es cierto? mirá vos. Y Urquiza le regaló a él 10.000 hectáreas en Chajarí. Pero al final la fue vendiendo y quedó sin nada por la política. Ajá. Pasaba. Mi abuelo con otro hermano, porque eran 2 hermanos varones, se pelearon con él por esa causa, ¿no es cierto? Ajá. Y bueno, mi abuelo se vino para esta zona y se estableció aquí en San José, después en Colón. Ajá. Y mi padre era hijo de una italiana, Ajá. era apellido Malagrida. Mirá. ¿De San José? No, Ah, está bien. Pero vivían en San José. los Malagrida, eso eran 3 hermanos que se vinieron de Italia. Ajá. 2 hermanos varones que eran ingenieros, Sí. con la hermana. Mirá. Y la hermana se casa con mi abuelo. Ahí está. Así que yo vengo a ser bisnieto del fundador de Chajarí, Del que le fundador. regaló el terreno para la Sí, sí, para el inicio de la ciudad. municipalidad, la plaza, la policía. Mirá vos, mirá vos. Muy interesante también, ya los inicios. Ahora, ¿se instalaron en San José? ¿Tu padre o tu abuelo entonces? ¿Tu abuelo? En San José mi abuelo alquilaba una casa enfrente de la plaza. Ajá, mirá. Y ahí lo trajo mi padre a los 9 años, 8 o 9 años. Claro, claro, claro. Y ahí empezó a trabajar. Primero repartió diarios Ujú. de una imprenta que había en San José, que era de un tal Prema. Ajá, mirá. Y después se trabajó en una agencia de auto, la Ford.
que era de un tal Sartú, Ajá, en San que José. estaba acá en la calle 12 de abril. No, ¿eso dónde era? ¿Me escuchás? A ver. ¿Ahí? ¿Me escuchás? Ahí está. Estaba en la calle 12 de abril y Sarmiento. Ajá. Al año lo llevan a la Chevrolet, que estaba en la calle Urquiza y que era de un hostal del Río. Ajá. Pero no pasó mucho tiempo que sacó la libreta de embarque y se embarcó de auxiliar en el Néstor. El Néstor es el famoso barco de cemento. Exactamente. Mirá vos. Luego fue embarcándose en varias dragas que había aquí en la zona, Ujú. de Vizcaíno, de Piedra Arena, Ajá. con Perry, Ajá. que tenía una draga. Mirá. Y nosotros después, por allá por la década del 70, tuvimos hasta 3 dragas funcionando. Mirá vos. Importante. Y transformamos casi las 3. Le sacamos los rosarios, los baldes, Ajá. y le pusimos bomba. Claro. Ahí fue cuando yo entré a funcionar, digamos, Sí. con ese sistema, Ajá. que para mí fue toda una historia, porque hasta el día de hoy trabajamos con bomba. Claro, fue un cambio fundamental eso, Sí, fue un cambio fundamental. porque tenías mucho menos de piezas de movimiento, mucho menos desgaste, y mucho No, más eficiencia. el desgaste ¿Era era grande? bastante importante. Ajá. Pero no era tanto Pero como le fuimos buscando la vuelta. la vuelta y llegamos a fabricar ahí en el astillero bombas que aguantaban 3 veces más que las americanas, por ejemplo. Ah, ¿sí? ¿Y qué hicieron para poder mejorarlas así? Y para mejorarla así, le bajamos la vuelta, le recubrimos las partes interiores con un material muy duro, ¿Ah, sí? que era igual al que usaban los americanos. Ajá. Y además que ellos fundían las bombas enteras en ese material y nosotros Claro. las revestíamos. La revestían. ¿Qué material era? Quiere decir que la bomba nuestra siempre se prestaban a ser reparadas. Claro, claro. Ahora, ¿qué material? ¿Se acuerda qué material era? Era un material que tenía 500 Brinel de dureza, Ajá. que es mucho decir, Sí, sí. y lo fabricaba un ingeniero sueco Ajá. que tenía una fábrica ahí en Buenos Aires. Ah, mirá vos. Así que está, no se acuerda del nombre específico, pero está, no importa, pero era un material realmente duro. Es un material que yo creo que hasta la fecha no se ha superado. Claro, y ese se lo podía soldar. Ese lo daban con máquinas de soldadura eléctrica, Sí. y que la gente que nosotros teníamos lo aprendió a portar muy bien. Ujú. Y visto el trabajo que hacían, era perfecto. Mirá vos, mirá vos. Muy interesante eso. Yo que estoy en la Es parte... interesante porque fíjense que el ingeniero ya muy poco antes de dejar de fabricar esos electrodos, Ujú. estuvo ahí en el astillero. Ah, sí, mirá. Y era en ese momento profesor de la facultad de Rosario en soldadura. Saca Y la- llevó pedazos de la bomba y de los rellenos para Mostrar. la cátedra de él. Saca la cuenta, saca la cuenta. Sí, estuve viendo, ayer estuve viendo las turbinas viejas que tienen de la draga
que están todas recargadas y están ahí. Ah, bueno, pero eso se recargó después ya en otras épocas, ¿no es cierto? Fue posterior. Antes estábamos con una serie de cosas a favor. Ajá. Entonces se compraban miles de kilos De de ese material duro. Claro, claro. A esas no, porque ya le buscamos la vuelta y vimos que una varilla de acero fundida con la máquina esas adquirían una dureza hasta de 450 brines, entonces ya aguantaba la bomba. Sí, pero no era tanto como la otra. No, nada que ver. Nada que ver. Ahora, bueno, te pregunto, Lalo, tu padre empezó a trabajar como auxiliar de máquina en el Néstor, ¿no es cierto? Sí. ¿Cuánto tiempo estuvo trabajando ahí? ¿Cuánto tiempo transcurrió hasta que él fundó la empresa o cómo empezó la empresa él? No, él se embarcó muy joven, ahí tenía 14 años cuando fue de auxiliar de máquina en Néstor. Y fíjese que él era nacido en el año 1913. Ajá. Y cuando hizo el emprendimiento del varadero, era por allá por la década, a finales de la década del 50. Ya tenía sus años. Ya tenía sus años. Y yo también ya era un adolescente que entendía. Claro. Ahora, él, ¿cómo armó capital como para empezar a hacer el embarcadero ese? Porque él lo hizo solo, tuvo socios, ¿cómo fue? No, tenía 2 socios más que después se separaron de la empresa. Sí. Y siempre tenía el aporte de algunos oficiales que trabajaban en el Ministerio de Obras Públicas en ese tiempo. Ajá. Que después fue el SEIN, ¿no es cierto? Ajá. Pero ellos le dieron una planificación de lo que era la rampa para hacer el varadero, porque el varadero después se convierte en astillero. Ah, mirá. Un varadero es para varar barco y un astillero es cuando ya tiene máquinas para fabricar. Claro. Y ahí hubo máquinas muy importantes. Ahora, plegadoras de 6 metros de luz, guillotina, que cortaban hasta media pulgada. Para la época era una cosa enorme. Era una máquina de última generación, ¿no es cierto? Fabricada por Daisa, que la llevaba a cabo el ingeniero Rossi, un italiano. Mirá vos. Tuvimos roladoras impresionantes de grande. Ajá. Tuvimos tornos Turri T400, que se fabricaron 4 nada más en el país. Inmensos serían. Uno lo compramos nosotros, otro fue a Inglaterra, otro fue a Brasil y el otro fue a Sindar. Mirá vos. O sea que sería grande el torno ese. Sí, era inmenso. Un orgullo tener eso. Mirá vos. Eso no tiene fotos usted por las dudas de esas cosas. No. De ahí en ese momento no tuvimos la precaución de sacar fotos. Claro. No existían los teléfonos. Nada. A ver, o sea que eso empezó como embarcadero. O sea que el embarcadero significa... como varadero. Varadero. Significaba que vos varabas los barcos en la orilla. Sí, y se hicieron un armado de cemento, de vigas muy grande, y después se lo enmaderó con lo que se llaman los varales. O sea que que hacían una planchada de cemento y después le ponían madera arriba. Tenían maderas y después se hicieron ahí también las anguileras que se ponen abajo de los barcos para sacarlo, ¿no es cierto? ¿Había 2 anguileras? Sí. Esas yo las he conocido. Como hay acá. ¿En dónde? Ahí abajo del remolcador hay un par de anguileras. Ah, mirá. No me di cuenta.
Bueno, yo Y si no, no estaría el barco en tierra. Ah, claro, tenés razón. Yo las anguileras que estaban ahí, yo las conocí. ¿Ah, la conoció? Sí, las conocí, sí. O sea que las ponían, calzaban el barco en la anguilera y con un malacate los hinchaban hacia arriba. Exactamente. Los llevaban a tierra firme, Ah, en seco. en seco. Lo ponían en horizontal porque eso estaba inclinado. Sí, tenía el 13% de inclinación. 13%, mirá. Y cuando llegaba a la parte que quedaba horizontal, ¿ahí lo dejaban al barco o cómo No, hacían? no tenía parte horizontal. Ajá, Usted puede haber visto en algunos documentales que todos esos varaderos tienen una rampa con la misma caída, ¿no? claro. O sea que el barco llegaba hasta arriba, quedaba así con el 13% de Quedaba inclinación así. y ahí Bueno. empezaban a trabajarlo. Ahí se arenaba, se pintaba, se cambiaban chapas o estructura. Ujú. ¿Motores cambiaban? ¿Motores hacían? Sí, cambiamos muchos motores. Ajá. Instalamos muchos motores también. Claro. O sea que ustedes tenían posibilidad de trabajar de un barco a la vez, si fuera el caso, o podían poner 2 o 3 barcos ahí. Mire, el barco siempre sale a tierra para reparación de casco. Ajá, Los trabajos posteriores de alistamiento se hacen en el agua. claro. O sea que sacaban de a uno, hacían el casco al agua de vuelta y subían otro y seguían. Exactamente. Ahí está. Se sacaron muchos barcos, se hicieron muchos carenajes, Ajá. y dragas también, se transformaron dragas. Ajá. ¿Qué le hacían a las dragas? ¿Las transformaban de qué a qué? ¿De sistema de canguilones a bomba? Se le hacía el sistema de bomba, el sistema de lavadero, Ajá. de los cuales fuimos los únicos que teníamos una draga que todavía trabajaba con cangilones, ¿no es cierto? Sí. Pero lavaba el barro, que nadie lo pudo hacer. Ah, sí. ¿Lo inventaron Ese ustedes? fue un invento, mejor dicho, nuestro. Ah, sí. Mirá vos. ¿Qué le hicieron para lograr eso? Se le pusieron bombas de agua de mucha potencia, se le puso otro tipo de zaranda lavadora, Ujú. sistemas de cinta para cambiar el material. Ajá. Muy Y todo interesante. lo referente a lo que es un proceso, ¿no es cierto? Claro. Pero bueno, muy de destacar eso, porque hay que tener ingenio a veces para hacer desarrollos de esa índole a veces. Y son las cosas que hacen la diferencia. Ahí se inventaron sistemas y se transformaron máquinas también. Claro. Una cosa bastante importante. Sí. Es un crimen de Lex Zapati haber destruido ¿El qué? ¿La empresa o qué? el astillero. Ahora, ¿por qué se destruyó? Y se destruyó porque fíjese que nosotros fuimos clientes del Banco Entre Ríos, por ejemplo. Sí. Y empezamos a trabajar con un 18% de intereses anuales. Y terminamos pagando el 138. Una locura. No hay quien lo aguante. No hay quien lo aguante. Sí. Mi padre le pasó lo mismo, se fundió. ¿Qué año fue eso que ocurrió que el banco se Y fue? eso ya fue por allá por la década a fines de la década del 70. Exacto. Martínez de O. Martínez de Hoy y otros más. Y otros más. Época terrible fue esa. Sí, Terrible. se hicieron todo ese tipo de cosas que... Fíjese que este era el taller que tenía mejores herramientas y casi el único de la Mesopotamia. Ajá. Ahora. Estaba el astillero del Ministerio de Obras Públicas en Concepción del Uruguay. Claro. Pero ya el Ministerio de Obras Públicas estaba en decadencia. Claro. Mientras nosotros seguíamos. Claro.
Ahora, ¿en qué año más o menos fue el apogeo de la empresa de ustedes? ¿En qué año más o menos estuvieron allá arriba que tenían el máximo movimiento? En el año 78, 79. Ah, mirá vos. Y Ese ahí, fue. Usted sabe que en esa época, o mejor dicho, en esos años, se alcanzaron a vender en Buenos Aires 140.000 metros cúbicos de canto rodado. impresionante. Fue un mes nada más. Sí, sí, sí. Después empezó a bajar a 90, 80, 70 y ahora nada. Claro. Ahora, yo me imagino lo que ha sido en esa época lo que era el río, el movimiento de barco que habría. Ah, Ha sido impresionante. había en el puerto de Colón hasta 7, 8 barcos en andana. ¿Qué se llama andana? Uno al lado de otro. Ah, atracados uno al lado del otro. Sí, había un movimiento. Las agencias marítimas tenían un movimiento muy importante también. Saque la cuenta. Y hoy no pasa un solo barco. Hoy no quedó No nada. hay nada, no hay nada. Qué No triste. quedó nada y es una cosa muy difícil de revertir. Claro. Se Porque tiene el que... abandono es total. Total. No puede ni circular no hay dragado, no hay nada. No, no hay dragado, no hay más barco tampoco. Claro. Fíjese que se remata la flota fluvial del Estado argentino y ¿quiénes la compran? Los paraguayos. Acá no quedó nada. No quedó nada, mirá vos. Increíble. ¿Y eso en qué año fue que se remató la flota naval argentina? Y la flota se vino a rematar por la década del 90, Ah, no, del 80. del 80, ajá. Sí. Mirá vos. Ahora, ustedes lo que hacían, bueno, tenían el embarcadero que se transformó en astillero después. Aparte de tener esa actividad, tenían barcos que estaban trabajando todo el tiempo. Pero en el nosotros río. teníamos de todo tipo de barcos, dragas, remolcadores, chatas que transportaban a remolque, Ujú. teníamos barcos autocargables que llevaban algunos, el más grande que tuvimos llevaba 2.000 toneladas. ¿Y eso cómo es el autocargable? ¿Qué barco es ese? Sí, porque le poníamos arriba todo el sistema de una draga. Ah, mirá vos. O sea que iba cargando, cosechaba piedra y se iba a Buenos Aires. Cuando estaba cargado se iba. Mirá vos. O sea que a la par, porque ustedes dragaban el río y ahí sacaban la piedra y arena o solamente piedra. Solamente canto rodado. Solamente canto rodado. Y también hacían porque a su vez había en la costa del río Uruguay había un montón ¿cómo es? de lugares que hacían el lavado de la piedra que sacaban de los campos y después embarcaban por muelle, por cinta y tiraban y cargaban los barcos también. Sí, hubo muchas empresas, Sí. canteras Cantera. con embarcadero hubo 9. Ajá. ¿Y ustedes trabajaban con Y ellas? dragas también hubo 9. Claro. ¿Y ustedes trabajaban con esas canteras o no? ¿O era independiente? No, nosotros la producción era toda nuestra y el transporte casi en un 70% era nuestro. Mirá vos. Nada más que el 30% lo hacíamos por intermedio de la flota fluvial, Ah, del Estado. con barcazas Con barcaza de empuje. de empuje, claro. O sea que ustedes tenían, barcazas no trabajaban, eran barcos solamente. No eran barcazas. Yo a lo último compré un tren de empuje, Ajá, que ahí está el empuje Ajá. en tierra, el remolcador. y algunas barcazas que quedaron arrumbadas y otras, porque ya no fue más negocio ni ir con ese sistema. Mirá vos. ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué no fue más negocio? Y no fue más negocio porque en la gobernación de Menem Sí. le dio créditos a las canteras de piedra partida que Ajá, están en Buenos Aires, en la Ah. provincia. ajá. Y ellos bajaron los precios de una forma que no se podía competir. Ahí está. Ese fue el tema. Ese fue el tema. No fue porque faltaba piedra acá. No, acá Hay piedra. tenemos
piedra y arena para varias generaciones. Ah, sí, me parecía. Tenemos todavía. Hay. Pero que sepan trabajar y que tengan los medios para poder explotarla y que se den las condiciones, porque ahora en este momento no se dan las condiciones para poder funcionar. Claro. Sí, no se dan las condiciones porque hoy por los precios que tendrán allá en los materiales en Buenos Aires, ponele que el principal mercado que tenían ustedes era. No, pero ir a Buenos Aires con la gente que ha quedado en las terminales de puerto y eso es problemático. Ah, sí, te entiendo. Tenés que pagar en todos lados. No, hay que conformarse con tener algo acá en la zona, sí, para que poder vivir nada más. Claro, sí, no podés lograr volumen hoy día. No podés lograrlo. Ni que hablar, mirá vos. Son épocas y va cambiando. Son épocas que ya no, es muy difícil que vuelvan. Sí. Muy difícil. Puede ser que en algún momento, pero bueno. Ahora te pregunto, en el apogeo de ustedes, ¿cuántos barcos llegaron a tener? Llegamos a tener 30 barcos, entre remolcadores, dragas, chatas de transporte y barcos autocargables. Porque nosotros tuvimos 4 sociedades anónimas, de las cuales era yo el presidente de las 4, porque algunas las compré yo. ¿Ah, sí? Y después eso se transformó en un grupo económico, sí, que funcionó hasta el año 78-79. Ajá. O sea que en totalidad con las 4 sociedades juntaban 30 barcos, si vamos al caso. Sí. Ajá. Yo había escuchado otro número que eran como que eran más barcos, pero eran 30 barcos entonces. Sí. Ahí está. Fueron 30 barcos. Que no es poca cosa. No es poca cosa eso. La pucha, era un grupo económico que funcionaba con un activo de alrededor de 40 millones de dólares. ¿Por mes? No, funcionaba con un activo de 40 millones de dólares. Tenían un capital. Y trabajaban mensualmente 1.200.000 dólares mensuales. Facturaban. Ahora, Lalo, te pregunto, ¿qué relación tuvo la empresa tuya con la construcción de los 2 puentes de Zárate Brazo Largo? Y nosotros le vendimos a Techín todo el canto rodado que se fabricaron las columnas. Ajá. Que van a 80 metros abajo del nivel del agua. Sí, 80 metros. 80 metros van esas columnas. Mirá vos. Todo el canto rodado que se fabricaron las columnas se lo vendimos nosotros. Mirá vos. No es poca cosa. Canto rodado de acá de la zona. Sí, no es poca cosa. No es poca cosa. Porque toda la parte de vial de arriba, sí, está fabricado con un cemento cocido. Ajá. Cuando íbamos a Buenos Aires y veíamos las vigas esas, estaban todavía con vapor. O sea que no es que no era preensamblado eso. Hacían el cemento, el hormigón y lo iban precociendo con vapor. Claro. Mirá vos. Interesante, la verdad que esa historia no sabía. Pues yo lo vi muchas veces. Ajá, mirá vos. Está buena esa historia. Usted sabe que cuando se hicieron las fundaciones de los pilotes, sí, se encontró canto rodado en el río Paraná. ¿Ah, sí? Pero profundo. A 50, 60 metros. Imposible sacar. No. Nada, imposible. ¿Qué hablar? Claro. Y por ejemplo, acá con el puente Paysandú Colón no tuvieron nada que ver. Algo le vendimos de canto rodado. Ajá. Pero fue una obra nada que ver con... No, sí. Zárate de Brazo Largo, ¿no? Sí, ni punto de comparación. Ahora, o sea que Techín se encargó de hacer los puentes. Techín hizo los puentes. Mirá vos. O sea que ustedes solamente transportaban canto rodado. Arena nunca transportaron.
Tuvimos empresas que... Nosotros tuvimos 4 terminales de puerto. Ajá. Y 2 de ellas tenían piletas que fueron propiedad de la empresa. Ajá. Los terrenos. Ah, sí. Bien. Y eso Y los otros estaban en regalía con puerto. Ajá. O sea, eso, terminales allá en el puerto de Buenos Aires, ¿sería? Eso fue en el puerto de Buenos Aires. Y a esas empresas que fue Arenera Delta y Compañía de Argentina, las trabajábamos con arena. Claro. Eso estaba en el puerto, no es Puerto Madero, es la otra zona del puerto de Buenos Aires, ¿sería? Y mire, una estaba en Dársena F, la otra estaba en el dique 3, muy cerca de ahí de la capital. Sí. Dique 3. ¿Es Puerto Madero ahí o no? Sí. ¿Lo que es Puerto Madero hoy? Puerto Madero, claro. Ajá. Y las otras estaban en Barraca, una en La Boca, del lado de la isla Maciel. Claro, claro. Mirá vos. Esas eran de Compañía La Argentina. Pero esa, ¿ustedes se la alquilaban a esa parte? ¿A la compañía argentina? ¿O cómo era el tema ahí? No. ¿A Compañía La Argentina? Sí, ¿o era de ustedes? La Compañía Argentina se la compramos a un tal Usquiza, Ajá. que con varios socios, ¿no es cierto? Sí. Que tenía él. Ajá. Y se la compramos con un barco que se llamaba Ibicuí, Sí. que llevaba 1.500 toneladas, y con ese predio que era propiedad. ¿En qué momento? Fue cuando él ganó la licitación del relleno de la isla Talavera. Ah. Y lo pasó tan bajo que a lo último no daba el más y tuvimos que vender la empresa. Ah, mirá vos. Y nosotros la seguimos porque teníamos el respaldo de lo que era el Canto Rodado, ¿no? Claro, claro. Así que nosotros tuvimos que ver también en el relleno de la isla Talavera. Mirá vos. O sea que esa isla la rellenaron, la refularon, ¿sería? ¿Hicieron refulado ahí? ¿Qué hicieron? Y se hicieron refulado y después otra empresa compactó. Ajá. Con una tierra especial que hay en la provincia de Buenos Aires. Ajá. Y después asfaltó, claro, y quedó el camino alto. Claro. Cosa que las crecientes no llegan. Crecientes no llegan. Mirá vos. Eso fue un estudio japonés. Porque sí. vinieron muchos a hacer el estudio. Sí. Y unos aconsejaban a pilotear. Sí. Y los japoneses dijeron que no. Mirá vos. ¿Y qué era vos? Porque ellos ya lo habían hecho en el país de ellos. Claro, claro, mirá vos. Y fue la parte... Se rellenó, se tiraron 5 millones de metros de arena en 5 años. Qué hermosura. Sí, eran épocas de oro. Sí, sí, yo me imagino lo que ha sido eso, el movimiento que habría, No, increíble ha sido. Impresionante. Qué hermosura, qué bárbaro. Lástima que se perdió todo eso. Sí. Lástima. Así que, Lalo, yo quiero no perderme nada de la historia, que no quede nada sin contar. A ver, ¿ustedes por qué razón por ahí se tuvieron? Está bien, como toda empresa trabajan con crédito, ¿cierto? Trabajan con crédito. Como toda empresa. Mi padre siempre decía, no hay que pedir plata prestada, ni hay que tener mucha relación con los bancos. Estaba acertado. ¿Y qué pasó? En un principio uno no la entendía y después fue un convencido. Te golpeaste con la realidad. De que si la empresa o el armador de un barco no tiene su respaldo propio, no progresa. no va. Mirá vos. Pero bueno,
Cuando se dieron cuenta ya era tarde. Que ya era tarde. Claro. Alcanzamos a tener 230 personas entre los barcos y el taller. En el taller había 80. 80 personas trabajando ahí. Sí. ¿Y el taller qué implicaba? Yo conozco la parte de lo que era el taller, la calderería que usted se llamaba. ¿Dónde está? Era el conjunto. Había una infraestructura muy importante. Claro, porque ¿y cuántos tinglados había? ¿Cuántas naves había ahí en ese momento de lo que era el astillero? ¿Cuántas qué? Naves, tinglados, galpones. ¿Cuántos galpones había ahí en la parte? Alcanzamos a tener 10.000 metros cubiertos. 10.000 metros cubiertos. Sí. Mucho. Sí, mucho. Y abajo de esos 10.000 metros cubiertos hacían de todo. Hacíamos de todo. Algunos estaban en construcción todavía. Ajá. Ahí pensábamos traer hasta la oficina porque todavía hay una infraestructura Sí. de cemento. Bueno, ¿qué pasó con eso? Porque eso es una hermosa infraestructura, era una cosa monumental para la época, Sí. ¿no? La hizo un tal Bonus que trabajaba en el ministerio. Bonus. Y la hija era arquitecta. ¿Y este era constructor el bonus ese? Hacía proyectos más que nada. Ajá. La verdad que el diseño para la época era bastante desafiante, me parece. Ahí pensábamos traer las oficinas. Claro. ¿Y las oficinas dónde las tenían ustedes antes? Las teníamos ahí en la calle Andrade y Urquiza, En Colón. en Colón. Ajá. O sea que era mucha gente trabajando en las oficinas también, porque el edificio ese es grande. En la oficina había 4 o 5. Ajá. Pero iban a traer toda la operación de la empresa ahí. Ahí le íbamos a traer. Claro. ¿Y eso en qué año lo construyeron ustedes ese edificio? ¿En qué año? Sí, ¿en qué año lo En construyeron? la década del 70. Ajá. ¿Cuánto tiempo le llevó a construir esa parte, la estructura que quedó? Y habrá estado un par de años. Ajá. ¿Y a ustedes les faltó después todo el cerramiento porque era todo vidrio eso? Mire, si yo tengo que decir algo, no sé cómo iba a terminar. Ajá. Está bien, está bien. Pero sería alguna cosa muy importante, ¿no es cierto? En ese momento. Sí, era imponente eso. Sí. ¿Y eso simulaba la popa de un barco, puede ser, que dicen? ¿O no? Tiene la forma. ¿Pero buscaron eso? ¿Que tenga la forma de la popa de un No, barco? ¿O no? era un proyecto que lo trajo él y en ese momento estaba yo y le dije, sí, está bien, Bono, hágalo. Hágalo. Muy bien, muy bien. Ahora, lo que era el taller, la estructura original que queda hoy día en pie, que estaba al lado de las anguileras, dice en la pared, astillero Piedra Mar. ¿Qué significaba astillero? ¿Era el nombre que tuvo siempre? ¿O de dónde viene el origen de ese astillero? Mire, primero, cuando mi padre estaba con los 2 socios, tuvieron una sociedad que se llamaba Industrial del Este. Ajá. Después se va uno de los socios y queda un yugoslavo, Kulodrovich, de Ajá. apellido. Sí. Y entonces funcionaban bajo la razón social de Campodónico y Kulodrovich. Ajá. Después, cuando nos separamos de él, se hizo una SRL que se llamó Piedra Mar SRL. Ajá. Piedra Mar SLR. Ajá. O sea que el nombre astillero no aparecía en esa sociedad. Después le pusieron astillero Piedra Mar. No, era todos los activos que había pertenecían a Piedra Mar. Piedra Mar, ahí está. ¿Y ese nombre perduró hasta el final o se cambió en algún momento el nombre de la sociedad? No se cambió nunca. Ajá, siempre fue así después. Siempre fue Piedra Mar. Nada más que cuando nosotros compramos, yo compré esas empresas como Naviera del Plata y Compañía de la Argentina. Ajá. Y
La otra, esa que estaba en Dársena F, ellas siguieron con su nombre. Claro, claro. Ahí está. Sí, sí. Seguían bajo el mando tuyo, pero con su nombre y su... Y los nombres no Exacto. se cambiaron. No se cambiaron, tal cual, tal cual. Y los terrenos de lo que era sobre el río, ahí donde estaba el astillero, que te pertenecían, ¿arrancaban de acá, de lo que es la calera de Colombo? No, ¿O no? ¿O dónde era? esos terrenos eran de una familia Richard de apellido, de Ajá. San José. Ajá, Y eran 3 lotes. sí, Y se compraron, o mejor dicho, ellos compraron los 3 lotes. claro. O sea que implica de donde está hoy lo que era el galpón del astillero y seguía hasta donde están los médanos ahora, por ejemplo. Está bien, no, hasta los médanos no. No llegaba. Porque nosotros limitamos con una calle que es la que baja, Sí. que siempre estuvo abierta, ahora no. Ah, mirá. Y al lado era de un tal Vidal, que Ajá. fue piloto de aeronáutica en la Fuerza Aérea. Ah, mirá. Ese Vidal. O sea que, ¿para qué lado sería? ¿Para el lado de Colón? Ese era el límite con el tal Vidal. Vidal que lo compró después Las Camelias. Las Camelias. Ahí Y está. al lado, después siguiendo, para el lado de Colón, están los médanos. Ajá, ahí está, ahí está. Bueno, importante todo eso. Porque uno por ahí escucha y dice, ajá, pero viste, nunca tenemos la posta de cómo fueron las cosas. No, me acuerdo bien. No, por eso, por supuesto, si tuvo cuántos años trabajando ahí. Y, a ver, ¿alguna otra obra grande que hayan abastecido ustedes con piedra? Muchas, Sí. muchas. Porque sacamos distintos tipos de medidas. Ajá. Nosotros le vendimos el canto rodado que estaba revestido, no sé ahora, el Sheraton. Ah, sí. Esa piedra gruesa, esa Ajá. la vendimos nosotros. Ajá. Al puente Pueyrredón le vendimos la piedra nosotros. Ajá. Al puente Libertador, que Sí. está en la avenida Libertador, al túnel Libertador, Sí. le vendimos la piedra nosotros. Ah, mirá vos. A varias obras. Sí. Las calles asfaltadas de Lanús tienen canto rodado nuestro, Mirá vos. que lo vendimos por intermedio de un tercero. La verdad que es interesante saber todo eso. Es interesante. Yo muchas veces miro Buenos Aires y me pregunto qué tuvieron que ver los areneros con esto. Ajá. Pero, a ver. En un 90% Ah, por eso digo, fue trabajo de los areneros. claro. Y toda esa arena salió acá de la zona. No, mucha. La arena siempre fue del río Paraná. Ah, claro. De acá el río Uruguay no. Ah, mira vos, De acá fue el canto rodado. el grueso. ¿Y por qué eso se daba? ¿Porque la calidad de la arena acá no es tan buena como la del Paraná o había otra razón? No, mejor arena es la del río Uruguay. Sí, por Ya eso. ahora la del río Paraná, los barcos buenos que había se explotaron. Ajá, Tienen su aporte con las crecientes, sí. pero viene mucho limo, Claro, tiene mucho barro. mucho barro. Pero ¿por qué razón explotaban? ¿Por cercanía nomás? ¿Usaban la arena más del Paraná que la del Uruguay en su momento? No, por distancias Ajá, no se explota el río Uruguay. claro, por eso. Y por sistema de transporte es que tuvo su auge el canto rodado. Claro, claro. Y acá en la zona, otra obra importante que hayas hecho. Acá en la zona no. Acá en la zona no. No, Porque no la hubo- zona fue una zona pobre siempre. Sí, sí, no hubo grandes obras. El consumo está en Buenos Aires. Exactamente. Lo que es la represa allá en Salto Grande, nada que ver. No, no. No, no tuvieron nada que ver ahí. Con la represa no. Claro.
Y a ustedes que estaban en el movimiento de barcos y trabajando con barcos en el agua todo el tiempo, cuando se construyó la represa, ¿les cambió en algo? Relativamente, no es para tenerlo muy en cuenta, porque nosotros siempre lo que buscábamos era cortar la distancia, o sea, trabajar, está bien, trabajamos hasta en la meseta de Artigas, Ah, llegaron que hasta está en ahí. el kilómetro 300 y pico, Claro. pero y trabajamos en Humaitá, Ajá. trabajamos toda la zona ahí, también la zona de acá de San José, Sí. pero tratábamos de irnos Lo más de cerca. Concesión del Uruguay para abajo. Claro. Y ahí había buenos bancos de piedra también. Hubo muy buenos bancos de piedra. Ajá. Mirá vos. Hubo. Y todavía hay algo. Hay algo. Hay que. Pero hay que tener la herramienta adecuada para poder explotarla. Tal cual. Tal cual. Pero bueno, hoy deben existir todas esas herramientas, nada más que se tienen que dar las condiciones económicas para que te sirvan. Mire, yo creo que soy uno de los últimos referentes. Ajá. Y le digo que se pueden llegar a adaptar dragas para explotar esa piedra. Seguramente. Y es piedra que tiene el calibre que se precisa. Sí, ahí se instalan todos los sistemas para clasificarlos. ¿Sí? Claro, claro, claro. Ahora, ¿piedra hasta dónde, hasta qué parte baja del río Uruguay hay? ¿O es todo largo que hay piedra para sacar? Bancos de piedra. Mire, yo que tenga referencia, hasta en el puente San Martín de Gualeguaychú, cuando se hicieron algunas excavaciones, hay canto rodado. ¿A profundidad que se pueda sacar? No estaba muy profundo. Ajá, bueno, por eso. Es fácil de sacar si fuera el caso. Pero hay que tener herramientas adecuadas. Lo obvio. ¿Y cómo se trabajaba en esa época? ¿Cómo vos tenías permisos del gobierno para extraer el canto rodado? ¿Cómo se manejaba esa parte? Exactamente. En un principio era el permiso provincial, Ajá. nada más. Sí. Y se pagaban los impuestos correspondientes porque los fiscalizaba aduana Aduana controlaba todo eso. y controlaba todo ello. Ajá. Después fue cambiando. Después ya ahora se precisa un permiso nacional, Sí. se precisa tener en prefectura todo el barco en regla, escriturado, Sí. con la autorización para funcionar. Sí. Y después de eso va para la que medio ambiente y minería, creo, Ajá. le dan el permiso para explotar las zonas que pide. Exacto. Así que, bueno, sí, toda una historia. No es sencillo ni fácil hacer todo eso. No es fácil, No. porque se traba en todos lados, ¿vio? Claro, claro. No es para tanto tampoco. Sí, no es imposible, pero bueno, no es sencillo tampoco. O sea que hoy por hoy, empresas que se dediquen a sacar canto rodado del río prácticamente no existen. Que yo sepa. No existen. Hay pocas chiquitas que sacan arena por ahí. Que sacan un poco de piedra. Exactamente. Algunos barquitos de 40, 50 metros Claro. que sacan arena. Ahora, hablando de barcos, ¿cuál fue el barco más grande que tuvieron ustedes? El barco más grande que tuvimos nosotros era una motonave que se llamaba, porque fue de la flota fluvial, Ajá. 940. Ajá. Ese llevaba 2.000 toneladas. 2.000 toneladas. ¿Qué eslora tenía eso? Tenía 70 metros de lora y 14 metros de manga. De manga, mirá vos. Y calaba mucho, 14 pies. Claro, cargada como iba, eso debía calar mucho. Y claro, ¿Y qué potencia de motores tenía eso? no tenía muchas máquinas. Tenía 2 motores Enterprise americanos
de 350 HP cada uno. Y todavía en este momento anda trabajando de arenero con esas mismas máquinas, Ah, sí. que no las han cambiado porque son muy económicas. Mirá vos. ¿Qué tal? ¿Pero ese buque sigue estando? ¿Sigue circulando todavía? Sí, sí, sí. Mirá vos. Sigue circulando. O sea que tiene años y años ese barco. Y son años del año 50. 70 años trabajando. ¿Eh? Estaban bien hechos para que aguanten semejante. O tiene mucho No, trabajo de mantenimiento bueno. Barco bárbaro. Mirá vos. Y esos Porque barcos. esos barcos, como las motonaves italianas, Sí. que nosotros tuvimos dos, eran costeros. O sea que podían navegar en costas, ¿no es cierto? Claro. Y en el océano también. Mirá vos. ¿Y esos barcos eran construidos acá en Argentina o venían de otros países ya? No, venían construidos Ajá. de Estados Unidos, de Italia. Mirá. Acá en Argentina se construyeron barcos nuevos, areneros, muy poco. Ajá. De tonelaje, llamémosle, Sí, ¿no es cierto? sí. Claro. Porque barcos más chicos se han construido. Sí, sí. Pero si usted lo compara, son embarcaciones menores. Seguro, seguro. Lalo, me estaba faltando preguntarte de el primer barco que tuvieron ustedes, la draga, la primer draga que tuvieron, que la que inició tu padre, ¿puede ser? Fue una que está ahí Ahora la vamos a en mostrar. seco, Ajá. que era a balde y después la transformé en bomba. En bomba, mirá vos. Esa es la primera herramienta importante que tuvieron. Es la primera herramienta que tuvo Mirá vos, la Sociedad de los Tres. de los tres. O sea que debe tener una historia esa máquina, esa embarcación increíble. Ah, sí. Sí, sí. Era de un tal Letinich de San Fernando. Mirá. No la pudieron hacer andar ellos. ¿Ah, sí? Claro. Con gente experimentada anduvo. Sí. Mirá vos, mirá vos. Che, así que esa draga, ¿cuántos años estuvo trabajando con ustedes? ¿Cuánto estuvo? Sí, sí, trabajando en producción. Años estuvo, muchos años. Después yo la cambié Ajá. por una barcaza que era muy importante en ese tiempo, con un remolcador que se llamaba Transliter Cerdero. Ajá. Y después la empresa que la tuvo, la trabajó en Puerto Yeruá. Ajá. Terminó por fundirse. Sí. Y se la compré a un chatarrero. Y la transformé y estuvo trabajando como 10 años abajo de Concesión del Uruguay. Qué bárbaro. Qué manera de haber rendido esos fierros, ¿no? Una mole de fierro. Un barco dura cientos de años. Si lo siempre conservás. que se lo repare. Claro, sí. Por supuesto. Pero sí, yo lo miraba hoy y me decía, la historia que debe tener ese barco es increíble. Sí. La gente que ha trabajado ahí arriba, ¿no? Uf, Horas y horas. Mucha gente. Mucha gente y horas de laburo. Eso, ajá, esa pregunta. ¿Trabajaban las 24 horas o paraban? Primero la modalidad eran 16 horas. Ajá. Y después yo la trabajé las 24 horas. ¿Y eso cómo hacían? ¿Dragaban, se completaban, iban a descargar a X lugar o cómo hacían? ¿O transferían a otro barco? No, siempre que había barcos para poder cargar. O sea que Barcaza o barcos. transferían directamente. Pero desapareció todo y desapareció la draga también. Ah, bueno, pero está. O sea que estaban en el río todo el tiempo, no es que iban a costa. Ahí, ¿me escuchás? O sea que
estaban en el río, ¿iban en algún momento a costa o estaban todo el tiempo trabajando en el centro del río, bueno, en el lugar que estaba el banco de piedra? No, la gente, ¿sí? No, el barco, la draga en sí, la draga en sí. La draga es un barco estático Sí. que siempre está en el mismo lugar. Ah, bueno, por eso. No tiene propulsión. Ah, ¿no tiene propulsión? No tiene propulsión. Ah, mirá, yo pensaba que tenía propulsión. No. Pero ¿qué es lo que lo hace ir avanzando y ir? Porque tenés que moverlo un poquitito al barco, al... Claro, tiene su campo de ancla donde ella se desplaza de un lado a otro, ¿no es cierto? Ah, Avanza. ¿lo va manejando con las anclas? Ah, ¿la manejás con las anclas? Se maneja con los guinches. Con los guinches, claro. Ahí está, ahí está. Bueno, o sea que cosechaba la piedra del fondo del río y después lo transfería a barcos que estaban al costado. La bomba la tiraba a un decantador y de ahí hacía todo el proceso. Claro. Y ahí iba el barco. Mirá vos. Bueno, ahora te voy a consultar que me conté la historia completa del Néstor. El Néstor, de ¿cuándo vino? ¿Quién lo trajo de Europa? ¿Cómo fue el tema? No, el Néstor yo no conozco mucho. Ajá. A pesar de que hubo un señor de prefectura que hizo un libro. Ajá. Que yo participé. Ah, sí. Si quiere después se lo puedo alcanzar. Estaría bueno verlo. Ahora, ¿qué sabes de...? Néstor Sí. se fabricó acá en la Argentina. Fueron 9 barcos de cemento. ¿Se fabricó en Argentina? Se fabricó en la Argentina cuando la guerra del 14, que no había acero para fabricar barcos. Ah, Entonces, la GOP, que era una empresa alemana, hizo todos estos barcos de cemento. ¿Cuántos barcos hizo de esos, de cemento? 9. 9. ¿Y estuvieron todos trabajando acá en la Argentina? Sí. Muchos desaparecieron, se fueron a pique. Claro. Este más o menos está ahí porque nosotros lo trabajamos mucho tiempo. Mi padre lo compró en el remate de Piedra Arena, Ajá. que era una empresa que tenía 7, 8 barcos. Sí. Y fue a la quiebra y se remató y mi padre lo compró, claro. Contame, ¿tu padre lo compró en el remate de Piedra Arena? ¿Eso en qué año fue? Ah, ya yo no me acuerdo mucho, pero tiene que haber sido en la década del 60. Del 60. Ahora es increíble, porque yo siempre escuché historias del barco de cemento, pero que supuestamente había venido de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. No, se fabricaron acá. Mirá vos, me estoy enterando ahora. Se fabricaron acá, mirá vos. ¿Y ese barco, ustedes qué uso le daban? Y nosotros lo usábamos como transporte. Era un barco que cargaba 400 metros de piedra, sí, y remolcaba chata. ¿Y remolcaba chatas? Sí. O sea, fue cuando lo tenía Piedra Arena, fue el barco que llevó el canto rodado grueso para construir la fábrica de cemento Portland en Paraná. Ah, mirá vos. Salía de acá del río Uruguay, daba toda la vuelta, llegaba a Paraná. Ahí le llevaban la piedra, mirá vos. Él llevaba la piedra para hacer el cemento, hacer base, no sé qué. Sí. Ahora, ¿qué potencia tenía eso? Porque para remolcar... Tenía un motor Bolinder en tánder de 4 cilindros, semidiesel, de 320 HP a 225 vueltas. Qué bárbaro. Máximo, ¿no es cierto? Sí. O sea que un solo motor tenía. Sí, tenía un solo motor. Ahora... Porque después, en esa época,
Después nosotros le pusimos un grupo electrógeno y Sí, sí, un montón de cosas. lo fueron tecnificando. Pero en esa época los faroles de banda y la iluminación se hacía por mechas, por Sí, queroseno. claro. Ahora, ¿tenía alguna cabina o era así siempre? No, fue así? tenía su casillaje de madera. Era de madera arriba. Sí, todo. Mirá vos, increíble. Ahora, uno lo mira y dice, ¿cómo flota? Pero flotaba y lo usaron. Ahora, vos lo comparás ese barco de cemento con respecto a uno de hierro hecho. ¿Qué prestación tenía? Ah. ¿Era mejor? ¿Usted sabe por qué flota un barco? En base a la capacidad de agua que desaloja. ¿Por qué flota un barco? Sí, ¿Sabe? sí, yo lo sé, pero contalo vos. Yo lo sé, pero contalo. Que yo dije, No, decilo vos. ¿Por qué flota? un barco flota por una ley física Claro, que dice que todo cuerpo sumergido recibe un empuje de abajo hacia arriba igual al peso del líquido que desaloja. tal cual. Es así. Por eso flotó el barco de cemento. Y por eso flota el barco cemento, porque tiene un peso específico menor al del agua que está desplazando. Tal cual. Parece mentira, ¿no? Ahora, como operativo, el barco, ¿tenía alguna ventaja con respecto a los otros barcos de hierro o no? No, No. de ninguna manera. Ajá. Ese barco pesaba con la máquina y su casillaje que no era pesado, Sí. y el combustible pesaba, desplazaba 700 toneladas en lastre. Y llevaba en la bodega 700 toneladas. 1400 toneladas completo. 1400 toneladas completo, desplazaba. Sí. Y un barco de hierro pesa, en ese mismo desplazamiento, pesa 3 veces menos. Claro. Así que quiere decir que yo salgo en lastre y estoy arrastrando 700 toneladas. Y Claro. en un barco de hierro estoy arrastrando 200. Claro. Era antieconómico, si vamos al caso. Es antieconómico. Ahora, pero lo usaron mucho tiempo. ¿Por qué lo usaban? Eso no me llama a mí la Y atención. porque no había otra cosa. Ah, sí. Y después, mi padre, claro, el primer embarque que tuvo, el Néstor era el Néstor. Claro, era ya. Claro, le costaba desprenderse del Néstor. Lo quería mantener así a toda costa. Mirá vos. ¿Y ese barco estuvo operativo hasta qué año? Estuvo operativo hasta el año 79. Ah, casi hasta lo último. Casi hasta lo último. Ajá. Parece mentira que vos digas con ese motor que no era tan grande, con todo el peso que tenía, podía arrastrar barcaza también. Sí, Increíble. porque el remolcador prevalece mucho el peso que tiene. Ajá. Si es un barco liviano, bailotea para todos lados. Ah, Pero sí. si es un barco pesado, el remolque lo siente. Mirá vos. Detalle. No importa tanto la potencia del motor, pero también importa el peso Y específico. claro, el peso que lo está arrastrando. Claro, mirá vos. Así que bueno, historia interesante esa la del Néstor, porque eso, a la vuelta del Néstor había un montón de versiones y cosas, Ah, sí. pero que nada que ver. Ahora me doy cuenta que nada que ver. Después, a la vuelta del Néstor, si ustedes se prestan en algún momento, yo quiero ir a filmarlo el barco, y si usted se presta, ir conmigo y que me muestre, estaría interesante. Ya no tiene más nada, es casco pelado. Es un casco pelado. Ahora, pero hay historias que escuché, cómo reparaban cuando se rompía el hormigón. Ese barco, el casco no precisaba reparaciones, más que el buje de la hélice Claro. que se gastaba. Sí,
Y en ese tiempo, fíjese que el buje de la hélice era de palo santo. De palo No como santo. ahora que es un Woolwich. Sí, sí, materiales específicos son ahora. De palo santo hacían el buje. De palo santo. Pero no ese barco, todos los barcos. Todos los barcos, mirá vos. Y el sistema de sellado para que no pase el agua hacia adentro. Ah, es un prensa que tiene del lado de adentro con empaquetadura. Con empaquetadura. Así funcionaban. Así. Mirá vos. Qué bárbaro. Así que bueno, en el Néstor anduviste un montón de tiempo, si vamos al caso. Navegando o no. ¿Cómo? Vos, Lalo, estuviste mucho tiempo trabajando en el Néstor, si vamos al caso. No. Ah, no estuviste. Muy poco, muy poco. Ajá. Está bien, está bien. Después cuando salí, compramos la motonave y eso, Néstor. Olvídate. Olvidate. Ya está, ya cumplió su etapa. Sí. Mirá vos. Bueno, Lalo. Creo que hicimos un paneo bastante general de la historia de la empresa. Seguramente se me escaparán algunas preguntas para hacerte, pero bueno, en este momento por ahí no las tengo presentes. En otra oportunidad, si surge otra cosa, te convocaré de vuelta a ver si querés contarnos. Pero bueno, agradecerte, realmente muy agradecido que te hayas prestado a esta entrevista, que yo la consideraba muy importante porque era traer un poco de claridad a la historia de la zona, de la actividad que fue muy importante en aquella época, y que había muchas versiones dando vuelta, pero yo ahora me doy cuenta que había muchas cosas que no eran del todo ciertas o estaban por ahí tergiversada la historia por ahí. Así que bueno, estoy muy contento de haberte podido charlar contigo y bueno, agradecerte realmente No, yo le agradezco a usted. No, por favor, no, el agradecido soy yo. Bueno, Lalo, muchísimas gracias y que siga así de bien. ¿Cuántos años tiene usted? Yo tengo cumplido 84. Voy a cumplir 85 en octubre. Increíble. O sea que voy a terminar de vivir los 85 en octubre, porque voy a empezar a vivir los 86. Claro. Ahora, gente, les cuento, la vitalidad que tiene este hombre es increíble. Con esos 84 años, miren, anda, viene, se vino de Colón en su auto. Subimos acá al barco, subió como cualquier otro, subió casi mejor que yo. Así que es increíble, increíble. Está bien. Tu vida son los barcos, ¿no? Sí. Tu pasión son los barcos. Los barcos, la parte mecánica de los barcos. Sí. Y un poco de deporte. Ajá. ¿Cómo deporte? ¿En qué sentido deporte? Y yo corrí 20 años en auto. Ah, mira vos, eso no lo sabía. Ah, ¿corriste en auto? ¿En qué categoría? Sí. En la Fórmula Entrerriana. Ah, sí. Con el Forte primero. Sí. Y después le compré el auto a Scaracini. Cuando salió campeón, Ah, sí. lo compré yo. Ah, mira vos. Ah, bueno, pero ahí tenés mucho para contar también entonces, con eso. Hay anécdotas. Bueno, eso vamos a hacer otro día, si querés, una entrevista con respecto a la parte de automovilismo. ¿Sí? Corrí el moto. Pero eras activo en todo sentido. Sí. Mirá vos. Mi vida fue muy sencilla. Los Sí. barcos, el deporte, vicios ninguno. Claro, muy importante eso. Muy importante. Ahora, sencilla, pero no tranquila. No fue tranquila tu vida porque estuviste haciendo un montón de cosas. No, andaba todo el día, Sí. no tenía día feriado, nada. Ajá. Para mí todo estaba ahí, la vuelta. Bueno, esto se merece otra entrevista entonces. Bueno, Lalo, muchísimas gracias por el momento y encantado de haberte conocido. Bueno, gracias a ustedes. No, gracias. Otra cosita que nos quedó pendiente. El palo, el mástil que está allá en el puerto de Colón. ¿Qué sabes de eso? ¿Qué sabes de eso? A ver. Y ese palo, si quiere le digo toda la historia. Sí, sí.
Ese palo vino en un barco que vino de Génova, el Redentor. Ajá. Cuando existían las agencias, ahí había mucha afinidad con prefectura, con el jefe. Sí. Mi padre se lo regaló al barco, Al mástil. al palo. Ajá. Entonces, él fue el que buscó el lugar apropiado para ponerlo, llevó los quinches, las máquinas que había en el astillero. Mirá vos. Y lo pararon al palo. ¿Qué tal? Así que hay una historia importante atrás del mástil es ese. muy sencillo. Esa, para mí, no es la rotonda del puerto, es la rotonda de Campodónico. Claro. Pero mirá qué interesante, porque uno pasa, ve ese mástil ahí, ni idea de la historia de ese mástil. Ahora acabamos de escucharla. Esa es la verdad. Esa es la pura verdad. Muy importante. ¿Y eso en qué año fue, más o menos? Y eso fue por allá, por el año 76, más o menos. Mirá vos. Bueno, broche de oro, la historia del mástil. Bueno, ahora sí, Lalo, muchísimas gracias. Ahora sí. La verdad, muy, muy interesante todo lo que contó. Encantado. Puede ser.